¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente aquí en una conferencia más del doctorado en investigación de la comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Yo soy Rogelio del Prado Flores, el coordinador académico de este programa de doctorado que está inscrito al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Y hoy tenemos a un conferencista muy especial, de lujo, que nos va a hablar de una temática muy interesante. El tema es la nueva cultura digital de los jóvenes en México, indicadores tecnológicos clave. Y antes de leer la breve semblanza del doctor Eduardo Portas que nos acompaña, decirles que esta sesión va a durar aproximadamente 40 minutos, 45 minutos. Se van a responder algunas preguntas y posteriormente, si alguien tiene interés en preguntar sobre el proceso de inscripción, las fechas, los costos, la modalidad del programa de doctorado, con todo gusto, un servidor se quedará unos minutos más para resolver sus dudas. Bueno, el doctor Eduardo Portas Ruiz, nuestro conferencista magistral de este día, es docente universitario y consultor de la comunicación. Desde hace más de 20 años ha trabajado en diversos medios digitales e impresos mexicanos, además de especializarse en la investigación de los efectos de la cultura digital en la transformación social del país. Laboró como editor y reportero en Reforma, CNN, ADN Político y el portal de noticias Eje Central. Y a la fecha imparte clases de comunicación a nivel licenciatura y maestría en las universidades Anáhuac, Ibero e ITAM. Recientemente fundó hitpoint.mx, portal de investigación cuantitativa digital especializado en asuntos juveniles mexicanos, uno de los pocos sitios dedicados a esta temática en nuestro país. El doctor Eduardo Portas es licenciado en comunicación por la Ibero y maestro en historia de México moderno por Casa Lam. Tiene un máster compartido en periodismo por la Universidad de Barcelona y la Columbia University de Nueva York, así como un doctorado en comunicación y mercadotecnia por la Universidad Anáhuac, México. Ha publicado diversos textos académicos y de divulgación sobre la prensa nacional, la inteligencia artificial, las afectaciones de la tecnología en la salud mental y la fisiología de las personas, así como tendencias y cultura digital emergentes. Pues es esta breve semblanza, doctor Eduardo Portas. Muchas gracias por aceptar esta invitación y pues será un gran orgullo que tú nos puedas compartir tus conocimientos, tu experiencia en este ámbito de la nueva cultura digital de los jóvenes en México. Te cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias, doctor Rogelio, y también el orgullo es todo mío de estar en el prestigioso, estar como exponente en este prestigioso doctorado que usted coordina. Y realmente es un gusto para mí, realmente compartir este tiempo con ustedes. Creo que les va a enriquecer bastante a las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy y estaré súper dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan sobre este y temas ligados a este. Eh, Estamos con 40 minutos, justo como acaba de comentar el doctor Rogelio, entonces me apegaré a ese tiempo para que esto sea lo más dinámico y lo más útil para ustedes que se han conectado el día de hoy y nos hacen el enorme favor de estar con nosotros. Entonces, para mí será un enorme gusto estar aquí con ustedes. El tema que traigo hoy básicamente surge porque a medida que avanza el tiempo y nos metemos más hacia el siglo XXI, a mí me queda claro que existe existe una barrera generacional clara entre aquellas personas que no desarrollaron su juventud
en un entorno digital como el que conocemos el día de hoy, y las personas que desde 2020, de 2001, 2002 para acá, claramente están inmersas en ese entorno digital y sobre todo a partir de la pandemia han seguido en ese entorno digital desarrollando sus, digamos, sus años juveniles de prepa, universidad y sus primeros años ya de experiencia laboral en el campo, completamente sumergidos en este entorno digital. Para mí hay un rompimiento generacional muy fuerte y lo que yo estudio básicamente se dedica a tratar de entender, a mostrar el panorama en el que estamos sumergidos en este momento en México con estas poblaciones juveniles y cómo se diferencian con otros grupos y sobre todo ver cómo los afectan de distinta manera y cómo toman decisiones a partir de estos variables, digamos, de su entorno tecnológico. Esto, claro, lo podemos decir de todo el mundo, pero aquí en México tiene particularidades muy especiales, que es lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy, bajo la hipótesis que les voy a presentar a continuación. ¿Qué es lo que yo estoy viendo y cuál es mi posición que quisiera desarrollar después de una serie de trabajos más a profundidad? Pero básicamente es lo que yo compruebo, como les decía hace, como les comentaba hace un segundo, compruebo cada vez más en mi día a día, en mi quehacer diario, y claramente no solo con México, sino que esto se extiende a Latinoamérica en distintos ámbitos con pequeñas diferencias. Pero básicamente lo que yo estoy viendo es que en la cultura digital de las personas jóvenes y muy jóvenes, estamos hablando de aquellos que están 7, 6, 8 horas al día conectados a Internet de manera activa, es decir, interactuando constantemente a través de la red y que si tú les preguntas esto, como yo he hecho en mis propias investigaciones, nunca se despegan, literalmente están 12, 14 horas al día conectados a Internet. Lo que está pasando es que hay una clara, digamos, vamos, es una cultura juvenil marcada por fenómenos digitales. Y eso lo hace, como decía hace un segundo, hay diferencias entre las distintas latitudes y lo que está pasando es que esta cultura digital juvenil está reemplazando algunos aspectos de la vida pública que otros países industrializados dan por hecho. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, seguridad, accesibilidad a espacios verdes, acceso a entretenimiento y contacto humano. Vamos a poner un ejemplo sobre esto. Una persona que vive en un país muy inseguro, en una colonia muy insegura, ya sea de México, ya sea de Brasil, ya sea de otros países intermedios, Colombia, Paraguay, etcétera. Para esas personas que están en estas condiciones, el factor humano de contacto que necesitan muchas personas, esta persona la va a mediar a través de sus aplicaciones digitales. Es decir, como no puede salir a la calle por cuestiones de seguridad, esa mediación del contacto humano, esta persona de Latinoamérica joven en este momento, la está mediando a través de una pantalla y a través de una aplicación. Lo mismo en seguridad. Aquellas personas que no quieren salir a la calle por cuestión de seguridad, prefieren pedir la comida a domicilio. Y de nuevo, se media a través de una pantalla. Lo mismo accesibilidad de espacios verdes. Todos los seres humanos, como ustedes saben, necesitamos el contacto con la naturaleza, algunos en mayor o menor medida, pero todos lo necesitamos. Y esa accesibilidad de espacios verdes, como bien conocemos en nuestra Latinoamérica, simplemente no existen espacios verdes en muchas colonias de nuestro subcontinente. Y esa mediación de nuevo se está haciendo a través de la pantalla, mediante un video en YouTube, mediante fotografías muy estéticas que la gente ve en su Instagram, mediante videos de la persona que pudo tener la oportunidad de viajar a Noruega y entonces sube un video de minuto, minuto y medio de lo increíble que son los volcanes en Noruega o los fiordos o lo que se les ocurra. Y bueno, el acceso a entretenimiento creo que está más que entendido hoy día. La gente prefiere estar conectado a sus pantallas, vamos a ponerlo entre comillas, interactuando, entreteniéndose. Eso es lo que quiero poner entre comillas, el entretenimiento de estas personas, que realmente lo que tal vez haya de fondo es un vacío muy profundo y carencia de contacto con otras personas, pero para ellas pasaron toda la tarde, digamos, en sus redes sociales o en cualquier otro portal, entreteniéndose de distinta manera. Entonces, cuando les preguntas, oye, ¿en qué te entretienes durante la mayor parte de tu día? Estas personas jóvenes y muy jóvenes te dicen, no, pues generalmente me conecto a internet de 4 a 8 y media, 9 de la noche, entre para hacer la tarea o disque hacer la tarea y ver una serie, platicar con mis amigos, estar en redes sociales, compartir memes, etcétera. Entonces, eso se cataloga como entretenimiento y es un paradigma completamente distinto a lo que la generación que no creció inmerso en una cultura digital, como son aquellos que yo quiero poner del año 2000 hacia atrás, es decir, que no tenían la mayoría de edad hacia el año 2000, esta es como mi hipótesis de trabajo, crecieron claramente en un mundo distinto y esta cultura digital
sustituye estos aspectos de la vida pública que en nuestra generación, por ejemplo, dimos por hecho de salir a la calle, interactuar con nuestros compañeros en el mundo real con una frecuencia, si no diario, casi diario, poder jugar, como bien muestran muchos memes, poder jugar en la calle, poder jugar a la pelota en la calle, etcétera, etcétera. Todo aquello que representa un mundo sin esta influencia de la cultura digital tan marcada. La consecuencia de esto es que se crea una nueva cultura digital que mimetiza tendencias con más fuerza y velocidad que antes. Es decir, aquellos tendencias, aquellos influjos que nos llegan de otros países, nos llegan hoy más rápido que nunca y esto implica que en Latinoamérica le aplicamos nuestra propia hibridación, nuestro propio sabor y eso hace que, claro, nosotros imprimamos un sabor distinto y retroalimentemos a su vez a estas otras culturas que están en otras latitudes y eso que llevaba tal vez hace unos años apenas digamos, 2, 3 años tal vez, ahora lo estamos viendo en 2 o 3 semanas. Entonces, esta es la hipótesis que quiero compartir con ustedes el día de hoy y lo que voy a hacer a continuación es presentar una serie de estadísticas de un reporte tanto mundial como especializado en México, en donde se reflejan estas tendencias y cómo es que está cambiando poco a poco, sobre todo con los más jóvenes. Entonces, este reporte se encuentra disponible gratuitamente en el portal Data Reportal, es el reporte 2025, entonces estas estadísticas, digamos, están muy actualizadas y representan como uno de los estándares de la industria, porque para hacer este reporte de más de 600 cuartillas, esta compañía lo que hace es recolectar de organismos locales, como puede ser el INEGI aquí en México, como puede ser el IFT, o bueno, lo que era el IFT hasta hace unas semanas, y los sintetiza, digamos. Entonces, todo lo que obtiene de Estados Unidos, Europa, Brasil, etcétera, lo está sintetizando en este reporte con bastante seriedad. Además de otras empresas que se dedican también al análisis de audiencias y el análisis de distintas tendencias y cuestiones de sistemas en la red. Entonces, ¿cuál es el primer gran dato que tenemos? Que en el mundo en este momento hay más o menos 8.2 mil millones de personas y de estas más de la mitad tienen un teléfono inteligente, como están viendo aquí. Claramente estamos ya en el 70%. Estas personas tienen el 70% un teléfono inteligente, lo cual nos debe hablar del entorno ya en donde estamos, independientemente de si es un país más o menos conectado. Y de este porcentaje, vean el enorme número que tiene también ya alguna red social, al menos una red social. Entonces, estos datos, estos macrodatos son los que nos dan a entender más o menos cuál es nuestra posición de apertura y ahorita la vamos ya desglosando con indicadores más locales. Pero quisiera empezar con estos datos muy, muy, muy abiertos para que sepamos en dónde estamos parados. Aquí lo estamos viendo, esto ya lo saben ustedes, la mayor parte de la población mundial se concentra en el lejano oriente, India y China principalmente. Como ustedes pueden ver ahí, son más de 3.500.000 millones de personas las que están esencialmente en India y en China, y nosotros en Latinoamérica estamos, pues aquí, si lo pueden ver aquí, estamos con un porcentaje no menor, pero bueno, estamos muy lejos de estas otras cifras de todo el mundo. Estamos más o menos casi en un poquito más de 600 millones de personas en nuestro subcontinente. Ahora, esto es donde ya nos estamos metiendo en aquello que nos complete más en esta clase, en esta charla, perdón, y es básicamente la edad de los grupos que más nos interesan, que son esencialmente aquellas personas que tienen 15, 16, 17, 20, hasta los 29 años. Este grupo es sumamente, digamos que se ha engrosado considerablemente en los últimos años. Como pueden ver aquí, es el grupo más ancho, digamos, de esta pirámide poblacional. Si la pusiéramos en vertical, esta sería la parte más gruesa de la pirámide. Y estos grupos son los que esencialmente están marcando las tendencias y no solo eso, que están creando una nueva cultura, como dije al principio de esta charla. Estos grupos que son pues prácticamente serán un poco más de 2.000 millones de personas en este grupo muy grande que está aquí. Eso es más o menos 2.000 millones de personas de los 15 a los 30 y tantos, 35, son los que están marcando toda esta cultura digital y la cual impacta tanto arriba como hacia abajo, es decir, de grupos poblacionales en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque las compañías que dominan este ambiente tecnológico saben perfectamente bien que no solo están ahí los nuevos consumidores, sino que están ahí las personas más conectadas a la red. Y eso hace que el efecto de dispersión tanto arriba como hacia abajo de los grupos poblacionales sea más intenso aquí en estos grupos, digamos, de la cintura, de donde está la parte más desarrollada en la pirámide poblacional.
Aquí lo podemos ver ya por país. México estamos más o menos con una edad de 30, un promedio de edad de 30 años, 29.9, si quieren ser un poco más específicos, dependiendo si lo checas este dato en la CONAPO o si checan este dato en el INEGI, tiende a cambiar una décima, dos décimas, pero esencialmente estamos aquí muy cerquita de la media. Si ven la gráfica, que yo sé que se ve como muy, muy, muy pequeño ahí en sus pantallas, pero esencialmente estamos en 29.6 años. Estamos un poquito por abajo de la media, 29.6 años. Voy a tratar de hacer un poquito más grande mi presentación, a ver si pueden ver los indicadores ahí con un poquito de mayor facilidad. Estamos por abajo de la media, todavía tenemos varios años de crecimiento, contrario a Japón, que su media poblacional es casi de 50 años, ¿ok? Es algo impresionante la diferencia entre nuestras dos naciones, pero simplemente para que vean la enorme variedad poblacional que tenemos, y abajo de nosotros están países como India, Israel, Sudáfrica, Filipinas, Egipto, etcétera. Nigeria, vean, el promedio de edad de Nigeria son 18 años, algo realmente impactante. Aquí, claro, el PIB per cápita, como pueden ver aquí, México está un poquito arriba de la media. Esto es en dólares, ¿ok? Estos en dólares son un poquito más de $24,000 al año el PIB promedio en México, pero esta estadística, como ustedes saben, es muy fácil de manipular por las enormes diferencias de desigualdad económica que hay en nuestro país. Entonces, digamos, esta estadística siempre es un poquito engañosa. Lo que es más interesante es cómo se distribuye digamos, qué dispositivos utilizan, con qué dispositivos cuentan las personas en el mundo. Ahorita grandes rasgos, ahorita me meteré a México con más precisión, pero en el mundo estamos con que el 98% de las personas que contestaron este instrumento, que son una muestra representativa de, hasta donde yo recuerdo, 10,000 personas que contestaron esta encuesta y permitieron que la compañía que hace esta encuesta pudiera rastrear sus comportamientos en su teléfono celular y su computador. O sea, es una doble metodología tanto declarativa como de comportamiento a través de un rastreador o una pequeña app que colocan en su teléfono para ver sus comportamientos a lo largo del periodo de recolección. De ese total, de esas miles de personas que contestaron este instrumento, que participan en este instrumento en todo el mundo, 98% tienen algún tipo de teléfono celular, lo cual es impresionante. La computadora de escritorio, 58%. La televisión inteligente, lo pueden ver ahí, la tableta, y después va bajando, 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 hasta que, pues básicamente, los medios tradicionales, pues esencialmente ya no salen aquí. Aquí se refiere, discúlpeme, a dispositivos, ¿ok? Aquí no estamos con consumo mediático tradicional, hay otra slide que habla de eso. Y aquí lo pueden ver, qué tipo de medios utilizan, qué tipo de medios utilizan todos los días. Claro, el Internet a través del teléfono está con casi el 100%, las redes sociales, el Internet en cualquiera de sus distintas variaciones, en la PC, en la tableta, etcétera. La TV, como decíamos hace un segundo, prácticamente el 90% de las personas que participaron en este instrumento, 90% dice que ve algún tipo de televisión a través del broadcast tradicional. Después tenemos la televisión por stream. Claro, aquí es un poquito entender la gráfica porque muchas de estas personas que están contestando Internet, que dicen que ven Internet todos los días, pues evidentemente están también consumiendo películas y series y por eso esta gráfica, digamos, aquí se junta esta barra, ¿sí? Se desglosa en este porcentaje menor. Después tenemos a la prensa en línea, la radio tradicional. Fíjense, 66% de las personas sigue escuchando la radio tradicional. Después tenemos música por streaming, podcasts y los medios impresos de alguna forma u otra, 62% para todos aquellos amantes de los medios impresos. Ahora, ¿cuánto tiempo en promedio gasta la gente? Gasta el ser humano, dedican las personas que contestaron esto esto es el promedio mundial, ¿ok? En el Internet están dedicando más o menos 6 horas y media al día. En el teléfono inteligente, 3 horas 46 minutos, lo cual no es nada menor, ya es más de la mitad del tiempo que dedica el total de la gente a Internet. Después tenemos el total de la televisión, tanto streaming como broadcast tradicional. Tenemos redes sociales, etcétera, ya más desglosado de cierta manera esta estadística grande que vemos aquí de 3 horas 46. Después lo van desglosando, 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 ¿sí? Ahora, aquí lo más interesante es ver que las personas están dedicando más tiempo en su celular al Internet que lo que dedicaban tradicionalmente a través de una computadora. Y en segunda instancia,
que es por mucho el medio, como ustedes saben, es por mucho, rebasa por mucho a cualquier otro medio, incluso cuando sumas varios de ellos. Esto nos da una tendencia clara de en dónde está la gente en su entorno con mayor regularidad al día y por qué lo que les comentaba al principio de la plática, porque estos grupos poblacionales tan jóvenes son tan importantes porque es donde están dedicando la mayor parte de su tiempo, básicamente de su tiempo de vigilia al día, que si calculamos que son entre 12 y 14 horas, pues estamos casi con el 50% del tiempo que una persona dedica de sus horas despierto al día al Internet. Aquí está ya un poquito mayor, con mayor desglose. Son estos miles de millones de personas que veíamos que están interactuando todos los días con estas 6 horas 38 y lo cual pues efectivamente son básicamente hombres y mujeres. Hay un poquito más hombres, el sesgo es un poquito más masculino, pero bueno, vamos, en casi todas las estadísticas estamos con miles de millones de personas que diario interactúan con el Internet de alguna forma u otra. Me voy a saltar muchas de estas estadísticas para no ser repetitivo, para llegar a México con mayor rapidez. Esto lo vamos a ver de nuevo en la gráfica, en el apartado que tengo específico de México, pero en México, fíjense, si la media mundial son 6 horas 38 horas conectados a Internet, acá en México estamos con 7 horas 32 minutos. Estamos por arriba de la media de lo que los grupos poblacionales están dedicando al Internet en México. ¿Okay? Esto es el agregado general. Obviamente en México hay gente que dedica más, gente que dedica menos. Yo mismo de mis estudios sé que las personas muy jóvenes están dedicando más de este tiempo. En Brasil, Filipinas, etcétera, ya se va hasta más de 9 horas. En esos países todavía están más conectados. En Japón, como veíamos hacia el principio, si la media de edad es muy elevada, pues muchas de esas personas han decidido no conectarse a Internet, pero aún así están 4 horas al día, fíjense, en promedio 4 horas al día en Japón, tal vez el país tecnológicamente más avanzado del mundo, 4 horas, pero es muy por abajo de la media. Ahora se estarán preguntando, pero ¿cómo midieron con tanta precisión? 6 horas 38 minutos, 7 horas para el caso de México, 7 horas 32 minutos. ¿Cómo saben con tanta precisión? Por lo que les decía hace un segundo, que las personas que, las 10,000 o más de 10,000 personas que participaron en este instrumento, están con un rastreador, con una cookie, con un programa especial en su teléfono, porque decidieron participar así para este ejercicio. Entonces, obviamente el sesgo va a ser de las personas más conectadas, evidentemente. Cuando hablamos de poblaciones tan grandes, 10,000 personas, pues evidentemente hay representatividad, lo entiendo, pero también hay que entender que este tipo de instrumentos está muy sesgado también a la parte de aquellos que son usuarios más asiduos del Internet, que son los que generalmente deciden participar en este tipo de instrumentos, además de responder un cuestionario declarativo. Esto ya lo veíamos hace un segundo, no lo voy a repetir, me voy rápidamente con otras estadísticas. Esta gráfica lo que nos está diciendo es en dónde, cómo dedica la gente más tiempo a su consumo diario de Internet. La barrita que está en azul claro es el tiempo en teléfonos móviles y la barrita que está en azul oscuro es el tiempo que dedican en computadora, ¿ok? Los japoneses les gusta mucho más la computadora, considerablemente más, y nosotros en México estamos más con el celular, estamos en 57 contra 43 esencialmente. 57% de nuestro tiempo en Internet en México lo pasamos con nuestro teléfono móvil y el otro 43% en promedio con la computadora, que es arriba de la media. Aquí lo pueden ver con mayor desglose, masculino, femenino. Fíjense qué interesante por grupo poblacional. Las personas muy jóvenes femeninas pasan más tiempo en el móvil que los varones. Como pueden ver aquí, en los grupos juveniles, el sesgo es más hacia la parte femenina, pero ¿qué creen? También en los demás grupos etarios. Como pueden ver aquí, los 35 a 44, 45 a 54, en todas se repite este sesgo con la contraparte femenina que dedican más tiempo al móvil al Internet. Específicamente en el teléfono celular, como decíamos hace un segundo, son 3 horas 46 minutos y México está por arriba de nuevo de la media, 4 horas con 20 minutos, ¿ok? Como veíamos en la gráfica desglosada hace un segundo, en México estamos con 4 horas 20 minutos que la gente dedica todos los días a su teléfono, al Internet en su teléfono celular. Y como pueden ver, hay una tendencia aquí. No sé si alcancen a ver las letras que están en su lado izquierdo, pero estamos con los países, digamos, no todos los países son primermundista. Estamos con Ghana, Filipinas, Brasil, Sudáfrica, Tailandia, Chile, Kenia, Colombia, Malasia, Argentina, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, después viene México.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que muchos de estos otros países en vías de desarrollo están haciendo exactamente lo mismo que en México. Está creándose una nueva cultura en estos mismos países en vías de desarrollo, México incluido, en donde la gente está sustituyendo actividades, comportamientos, aquello que antes nosotros damos por hecho por nuestra generación. Esta nueva generación se está saltando eso para dedicarlo a la red. Y parece que lo ha normalizado por las enormes diferencias que hay, no las enormes diferencias, pero sí las considerables diferencias, las notables diferencias que hay en el comportamiento de aquellas personas que no tuvieron esa juventud vinculada, sobre todo después de la pandemia, durante y después de la pandemia, vinculada a sus años jóvenes al teléfono celular. Esencialmente es donde están pasando buena parte del día. Lo pueden ver aquí, de nuevo el sesgo en el uso del teléfono celular es más hacia la contraparte femenina y aún así en el grupo de los varones pues es bastante alto, pero fíjense la diferencia sustancial. Aquí diríamos en el argot investigativo que es una diferencia estadísticamente significativa la que hay entre mujeres y varones de muy jóvenes, de 6 a 24. Fíjense, es casi, pues sí, básicamente casi 30 minutos los que hay de diferencia entre las mujeres y los hombres jóvenes. Después se va achatando un poco la curva, las barras se van achatando, pero la diferencia mayor se da en estos grupos muy jóvenes de hombres contra mujeres en el consumo de Internet a través del móvil. Esto me lo voy a saltar, son velocidades de Internet. Hay muchas otras estadísticas que pudiera compartir hoy con ustedes, pero me voy a ir a las más interesantes ya para ir entrando al asunto de México. ¿Cuáles son los sitios más utilizados? En básicamente todos los grupos poblacionales, las redes sociales o las aplicaciones de chat y mensajeo. Esos son los dos tipos de sitios más utilizados y de apps más usadas en las personas en el mundo hoy día. Esto no es ninguna sorpresa. Y ya en un tercer lugar muy lejano, tenemos la parte de la búsqueda, los portales de búsqueda y los Google, Yahoo, etcétera. Fíjense que aquí no salía todavía la inteligencia artificial. Seguramente en el reporte 2026 de esta misma empresa ya saldrá el consumo de inteligencia artificial, que como ustedes saben, ChatGPT se ha convertido en el quinto sitio más visitado del mundo. Hace unos días leí esta estadística apenas de una casa que se dedica a investigar esto internacional, SimilarWeb, tal vez la conozcan. ChatGPT ya es el segundo sitio más visitado del mundo diario. Estamos con casi 2.000 millones de personas que se conectan a ChatGPT todos los días. Esto es algo impresionante. Claro, la estadística no incluye el desglose de cuentas gratuitas y cuentas de paga, pero ya la estadística en sí ya rebasó a Wikipedia, ChatGPT. Entonces, seguramente en el próximo año ya saldrá aquí la inteligencia artificial. Aquí están los sitios que más visita la gente en todo el mundo, no es ninguna sorpresa: Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, ahora X, Wikipedia, etcétera. Fíjense, ChatGPT ya estaba aquí, lo que decíamos un segundo, ahora rebasará en el próximo reporte, se los puedo asegurar, rebasará Wikipedia e incluso tal vez otro de estos sitios. Claro, las metodologías aquí van cambiando, esa es la casa de investigación de audiencias que les decía. Esta SimilarWeb es la que acaba de sacar hace 2 o 3 días esta estadística impresionante. Entonces, como pueden ver aquí, esto no debe representar ninguna sorpresa. Son estos sitios masivos que todo el mundo conoce y hay una o dos sorpresas por ahí, desafortunadamente, de lo que representa pues toda esta cuestión de pornografía y todo eso. Tristemente también sale representado aquí como uno de los sitios más visitados del mundo por todo el tipo de prácticas de crimen organizado y todo eso que se dan en estos sitios de dudosa reputación. Hay otra compañía que se dedica a esto mismo y aquí de nuevo Google, YouTube, Facebook, etcétera. No es ninguna sorpresa ahí, pero como les digo, hay otros sitios que claramente las redes del crimen se han metido ahí y miles de millones de personas visitan estos sitios con todas las implicaciones legales que eso tiene en nuestro México. Fíjense, aquí hay algo interesante. En las dos compañías sale TikTok. No se refiere a la aplicación de TikTok, se refiere al portal de TikTok. Es decir, a diferencia de Instagram, uno de los grandes aciertos de TikTok fue soltar desde el primer año que estaban operando su propio portal. Eso no sucedió con Instagram, sino hasta mucho después. Esta gente de ByteDance, que hace TikTok, que están en China, a lo que se dedicaron es a hacer un portal bastante decente, casi idéntico a la aplicación que todo mundo usa a través de su celular, y eso ha permitido que TikTok esté constantemente rankeado y que muchos de los contenidos de TikTok sean muy fáciles de distribuir a otras redes y otros canales porque su portal, su página es muy sencilla de navegar y es prácticamente idéntica a su portal, lo cual no podemos decir de Instagram,
y mucho menos lo podíamos decir al principio de cómo arrancó Instagram, que se concentró mucho en la aplicación, mucho, pasaron años y como ustedes bien saben al día de hoy, la aplicación web, la aplicación PC de Instagram no te permite hacer varias cosas que la app sí te permite. Entonces, ese fue un gran acierto de TikTok y pues claramente ahí está en el ranqueo desde hace varios años, ahí sigue subiendo y subiendo y subiendo. Me estoy saltando esto, son asistentes de voz como Alexa, como Siri, etcétera. Esta cuestión de imagen y reconocimiento a través de los móviles. Me voy a saltar esto para irnos metiendo a México, que es a lo que creo que más les puede interesar el día de hoy. Cuestiones de apuestas en línea, cuestiones de criptomonedas, todo esto viene desglosado con gran precisión en este informe y me quisiera meter un poquito más hacia las redes, televisión de paga, streaming, etcétera. Eso les va a parecer muy interesante. Me detengo un segundito en esta cuestión de el streaming de música porque vean el país número uno que aparece como aquellos que consumen servicios de streaming de música. México está en el lugar número uno, con 2 horas con 20 minutos todos los días que la gente se conecta a través de su teléfono o su PC a escuchar o Spotify o Apple Music o el de YouTube, YouTube Music, no sé si le cambiaron ya el nombre otra vez, pero claramente hay un hambre en México por conectarse a estos sitios, tal vez porque la radio tradicional está demasiado saturada de anuncios y la gente recurre a estos sitios de streaming para escuchar su música de la mejor forma que pueda. Pero es un factor que llama muchísimo la atención. Estamos por arriba de la media mundial, casi el doble de tiempo estamos aquí en México y además muy por arriba de países industrializados, que son los que generalmente dominan el consumo de este tipo de aplicaciones, que muchas de ellas, como ustedes saben, pues básicamente solo te permiten disfrutarla cuando es de paga. Si no, es anuncio tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio, pero aún así la estadística es impresionante. México en servicios de streaming de música estamos en el primer lugar y por eso vemos al menos por toda la Ciudad de México, no sé en las distintas ciudades de las personas que se conectan el día de hoy, pero claramente en muchos lugares de esta Ciudad de México vemos estas publicidades de Spotify que tapizan la ciudad, sobre todo las paradas de camión, los espectaculares, los pósteres de pronto en ciertas calles no tan grandes. Claramente Spotify ha hecho un esfuerzo por colocarse en México porque tiene esta estadística perfectamente en claro. En la cuestión de los servicios de paga, esto es el servicio en general de paga de servicios de streaming, y aquí es el servicio de streaming pagado. Lo que les decía hace un segundo, Noruega está en primer lugar, Suecia, de donde es Spotify, y nosotros estamos en tercer lugar, que pues básicamente no estamos al mismo nivel económico que esos dos países, que Noruega o Suecia, pero nosotros en México, fíjense, estamos en tercer lugar en personas que pagan algún servicio de música, de streaming musical. La cuestión de los podcasts, México, segundo lugar, evidentemente está relacionado con lo que veíamos hace un segundo. Muchos de los podcasts están en sus servicios de música favoritos, están ahí Apple Music, Apple Podcasts, obviamente Spotify, YouTube Music, etcétera. Muchos de estos podcasts están ahí. Entonces, de nuevo, el mexicano es particularmente afecto a escuchar podcasts todos los días. Ahí estamos en tercer lugar con más de 1 hora al día que el mexicano dice escuchar algún podcast. Me salto un poquito las aplicaciones móviles. Esto ya seguramente intuyen ustedes que va a ser TikTok o YouTube o Facebook. Esto ya lo saben, no me voy a detener demasiado en esto. ¿En dónde gasta más la gente? Pues obviamente en los países industrializados o altamente industrializados es donde la gente está gastando más. China, en donde está la aplicación Douyin, que es como en China se llama TikTok, porque ustedes saben que el Estado comunista chino no permite TikTok y otras muchas aplicaciones hay. Entonces allá le llaman Douyin y a través de Douyin puedes hacer distintas transferencias y distintos pagos. Y entonces claramente los chinos gastan una lana en Douyin. Me voy con algunas estadísticas de redes sociales interesantes, creo que les puede parecer. El tiempo promedio de redes sociales al día mundial son 2 horas 21 minutos, pero México está muy por arriba de esto, está con 3 horas y 12 minutos de uso activo de redes sociales. En primer lugar está Kenia, fíjense, Kenia con 4 horas 13 minutos, después sigue Chile, Sudáfrica, Filipinas, Brasil, etc. Pero México está en el top 10 con 3 horas y 12 minutos. ¿Quiénes dedican más tiempo a las redes sociales? De nuevo, las mujeres están, sobre todo las mujeres jóvenes, con una diferencia estadística significativamente alta. Aquí claramente en los grupos más jóvenes, de 16 a 24, claramente las mujeres tienen una estadística muy sustancial con respecto a los hombres y después la curva se va achatando hasta pues que básicamente es la misma a medida que van creciendo en su vida las distintas personas. Pero fíjense, en estos dos grupos de 16 a 34 años,
está muy por arriba, considerablemente por arriba, el grupo femenino. Y aquí está otras estadísticas relevantes que les quiero mostrar. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son las plataformas más utilizadas? Fíjense, quédense con este dato, los vamos a ver con México con más detalle, pero ya de entrada saber cuál es la aplicación, cuál es la plataforma más usada, Facebook, YouTube, Instagram, no es ninguna sorpresa. WhatsApp, en quinto lugar ya está TikTok, ¿ok? En quinto lugar ya está TikTok. Pero fíjense la siguiente pregunta que le hacen en esta encuesta, en este ejercicio: ¿cuál es tu red social favorita? No la que más usas necesariamente, sino la favorita. Instagram, WhatsApp, Facebook, WeChat, que es sobre todo de Asia, y TikTok. Y ahora la estadística tal vez más interesante de toda esta presentación que les quiero dar el día de hoy: ¿en dónde están más tiempo al mes las distintas personas? Fíjense, esto es distinto a cuando dicen que es su favorita y cuál es en donde hay mayor volumen de personas. Fíjense esto, cuando vemos las estadísticas de comportamiento, es decir, dónde está la gente más tiempo en sus redes sociales, TikTok aventaja, pero por mucho. A nivel mundial, mensualmente las personas se están dedicando esencialmente 35 horas al mes en TikTok. Esto es muy, muy, muy por arriba, muy superior a YouTube, que es una red de videos no cortos, al contrario, son videos largos, la mayoría de ellos. Están con 27 horas al mes. Fíjense la enorme diferencia que hay con TikTok, que está en 35 horas esencialmente. Y no solo esto, en el reporte 2024 era un poquito menos, eran como 32, 33 horas, es decir, creció 2 horas TikTok de un año a otro a nivel mundial. Esto es algo realmente impresionante. Después ya viene Facebook, después ya viene Instagram y después ya viene WhatsApp con menos, pues sí, básicamente menos de la mitad del tiempo que la gente está dedicando a sus redes sociales. Esto es algo realmente destacado. Si se quedan con una estadística del día de hoy, quédense con esto porque es un consumo tremendo y ahorita vamos a México, que les va a parecer todavía más impactante. Sí, ¿cuántas veces abre la persona su aplicación en su celular? WhatsApp lo abre casi 900 veces. 900 veces la persona abre al mes WhatsApp, es decir, unas 30 al día. Después, de nuevo, tenemos TikTok en segundo lugar, 358. Después ya viene Instagram, abajo, 331, Line, Facebook, etcétera. Pero de nuevo, fíjense el dominio que tiene TikTok sobre estas otras plataformas de contenido. WhatsApp, yo sé que también puedes difundir contenido, pero es esencialmente una plataforma, una app de chat con otras personas. En la sesión promedio, aquí sí hay algo estadísticamente, aquí hay algo muy interesante en las estadísticas, que es que el tiempo promedio de duración de una sesión son de 7 horas, 7 minutos en promedio con 41 segundos en YouTube, y en TikTok son 5 minutos con 51 segundos, pero claro, como son más sesiones de TikTok, por eso el número de horas es mayor al mes. Cuando sumas todas las sesiones que la gente se conectó a TikTok en la fila del pan, cargando gasolina, en el metro, en el camión, pues claro, se va sumando más de lo que veíamos hace un segundo con YouTube. Entonces, fíjense estas estadísticas qué interesantes son para los distintos ámbitos de actividad en donde ustedes están. Me salto esto. Aquí ya hay estadísticas desagregadas por Facebook, pero si quieren vamos directamente a la parte de México para que vean otras estadísticas ahí relevantes. Aquí son como muy panorámicos estos reportes, muy panorámico del volumen total de personas que están en estas redes, pero me gustaría ir ya a la parte de México para que vean en dónde estamos parados. Que aquí ya estamos con TikTok. México está en 45 horas con 25 minutos al mes. Por arriba está Finlandia con 54 horas, pero México está en el top 5 a nivel mundial de tiempo que pasa el mexicano al mes en TikTok, que estamos casi con 45 horas. Son más de 10 horas por arriba del promedio, que les decía hace un segundo. Es algo realmente impresionante cómo es que los mexicanos han abrazado esta red, este TikTok. Me salto todo esto de YouTube, etcétera, y vamos con la parte de México. Mucho de esto lo acabamos de ver, entonces me lo voy a saltar para seguir con otras estadísticas más interesantes que les puedan parecer a través de estas slides que lo acabo de platicar. En México, ahora sí, ¿cuáles son los sitios más visitados? No hay mayor diferenciación con lo que veíamos, pero hay unas cuestiones locales que tal vez les puedan parecer interesante. En México, los sitios más visitados son Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, ahora X, Google, México, que como ustedes saben ya le van a quitar esto, todo va a ser Google, ya no .mx, sino Google en general, Instagram, algo de anime. Después tenemos amazon.com.mx, Mercado Libre, ChatGPT, Hotmail o Live, Wikipedia, TikTok, Pinterest, etcétera. El gobierno de la República también por todos los trámites que se pueden hacer a través de ahí, Netflix, el Universal, fíjense,
y una plataforma para adultos. Ahora, lo interesante aquí es el tiempo promedio que dedica la gente a estas plataformas. Fíjense, el mexicano está básicamente 21 minutos en promedio en YouTube cada vez que visita YouTube y le dedica 9 páginas cada vez que visita. O sea, cada vez que se mete, que abre una sesión en YouTube, visita 9 videos distintos el mexicano y está a unos 21 minutos en total. Y como pueden ver aquí, salvo esta plataforma de anime, es básicamente lo que domina en tiempo en México, ¿ok? Estos 20 y tantos minutos en YouTube. Hay unas diferencias pequeñas con respecto a esta otra compañía que se dedica a análisis de audiencias. Aquí hay otras páginas, es similar, cambia un poquito el orden, pero no hay mayor diferencia. Canva también aparece, por ahí aparece también la página del SAT, también aparece como una de las más visitadas en México. Las aplicaciones más populares, como ustedes lo saben, WhatsApp, YouTube, Facebook, el navegador de Chrome, no hay ninguna diferencia ahí. Los juegos móviles más gustados por los mexicanos son Roblox, Free Fire, Minecraft, otros juegos interesantes ahí. Y en cuestión de downloads de aplicaciones, pues está, como comentábamos, TikTok, después WhatsApp, Instagram, no hay ninguna sorpresa ahí. Ahora, ¿qué es lo que la gente busca más en Google? Fíjense en México, el clima, el tiempo, obviamente, cuestiones de traducción, cuestiones de WhatsApp, porque como ustedes saben, se abre la aplicación en web a través del propio navegador. Después está YouTube, el propio Google, la gente busca Google en el propio Google cuando ya está ahí, lo cual muchas veces es difícil entender. Facebook, la Liga MX, el SAT, como les decía, el América, y los futboleros, el tiempo para el día de mañana, Mercado Libre, Amazon. Hay cosas interesantes aquí, la CURP, la famosa CURP, el Gmail, el Maps y el precio del dólar todos los días son los principales búsquedas en Google. Ahora, para cuestiones de compras, el reporte lo desagrega en cuestiones de compras. Estamos con tenis, el iPhone, otras marcas de tenis, Walmart. Vean los tipos de consumo que hace el mexicano a través de las páginas en línea de las farmacias Guadalajara, por ejemplo, Aurrerá, Itálica, Lego. Fíjense qué interesante. Muchos de estos, como pueden ver aquí, son marcas de tenis. ¿Qué tipo de contenido le gusta al mexicano? Pues estamos con videos musicales, estamos con cuestiones que le hacen reír, estamos con cuestiones de videojuegos, reseñas. Como pueden ver, el sesgo es hacia poblaciones muy juveniles. Aquí hay algunas estadísticas de lo más streameado en Netflix, de lo más streameado en Disney, lo más streameado en Amazon Prime. Y lo único que les puedo decir así como en resumen es que muchas de estas son combinaciones de nuevos programas con, digamos, con programas más retro. Por ejemplo, Malcolm en el medio aparece como el show de Disney más visitado aquí en México. Y pues como ustedes saben, tiene más de 20 años, Malcolm en el medio. Entonces, claramente aquí vemos un mix de cosas retro con cosas más modernas, como esto de Elemental, Inside Out, etcétera. Son otras producciones mucho más modernas. Lo mismo pasa en HBO, perdón, en Amazon. La telenovela famosísima, la de Yo soy Betty la Fea, está en primer lugar en Amazon México. Pero también tenemos una combinación de otras más modernas. Por ejemplo, Shrek es una de las favoritas del mexicano. Ahí está otras que claramente pueden ver ahí, Spider-Man, etcétera. Los Minions famosos. Es una mezcla de lo nuevo y lo viejo. Lo que les decía, en HBO está la parte mucho más moderna, porque HBO se centra mucho más en esta parte de contenidos de alta calidad más vigentes. Digamos, no tanto lo retro, aunque también tienen, pero no es su fuerte. Y claramente el mexicano no lo ubica como un lugar para ver cosas retro HBO. Me salto con esto, vamos directo a las redes sociales, que en México es tal vez lo que más les puede interesar. Estamos con, por ejemplo, Facebook. Aquí estamos con Facebook. En general en el país hay 93 millones de personas que utilizan alguna red social. Son 3 horas con 12 minutos al día lo que dedican. Y estamos aquí con, en este caso, por ejemplo, la audiencia de Meta, que es Facebook, WhatsApp, Instagram. Con esos mega gigantes que tenemos, el sesgo está en la parte juvenil. Vean, sus audiencias más cuantiosas están en los jóvenes de 18 a 34 años. De nuevo, el sesgo es un poquito más hacia la parte femenina cuando son muy jóvenes las personas y después se va achatando y en esta parte más productiva de 25 a 34 es prácticamente igual. Ahora, ¿cuáles son las redes, las aplicaciones de redes sociales más populares en México? Las más utilizadas: WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok ya está en cuarto lugar en México, muy por arriba de otras plataformas tal vez más que hacen más ruido en los medios como Twitter, X, como LinkedIn, etcétera. La parte de TikTok está realmente impresionante en México. Cuando le preguntan al mexicano, bueno, ¿y cuál es tu red favorita? Solo puedes seleccionar una. Mucha gente dice Facebook, mucha gente dice WhatsApp, TikTok ya está en tercer lugar y ya rebasó a Instagram.
Y de nuevo, lo que deseamos es un segundo. Ok, pero ¿en dónde pasas más tiempo? TikTok en México, 45 horas y media en promedio. ¿Cuántos usuarios hay de TikTok en México al día de hoy? Estamos alrededor de 85 millones de cuentas en México. Es algo realmente impresionante. De un año a otro, TikTok en México, más o menos de un año, del año anterior a este, más o menos creció 8, 9 millones de cuentas TikTok del año anterior a este. Es decir, el año anterior estábamos en 75, ahorita estamos en 84, 85, dependiendo de qué portal de estadísticas visites, pero es algo realmente impresionante. Muy por arriba de YouTube, muy por arriba de Facebook, muy por arriba de WhatsApp, y claramente estas 45 horas y media al mes son consumidas por grupos muy juveniles, como yo tengo constatado en mis propios reportes. El grupo fuerte de uso de TikTok, como ustedes lo saben, el grupo más fuerte, más asiduo, es el que tiene 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta los 25. Ese es el grupo nuclear más asiduo de consumo en México, y esos son los que empujan estas tendencias hacia otras plataformas. ¿Cuántas veces abrimos WhatsApp al mes en México? Fíjense, más de 1000 sesiones al mes. ¿Y quién creen que está en segundo lugar? TikTok. Después ya Instagram con un tercer lugar muy lejano. Entonces, claramente el mexicano lo delega a WhatsApp, la parte laboral, la parte de su familia, etcétera, pero cuando quiere divertirse, ahí está TikTok con un número de sesiones elevadísimo al mes. ¿Por dónde entra el tráfico a nuestros distintos portales? Facebook, fíjense qué interesante. Si tú quieres hacerle ruido a tu propio portal, la mejor herramienta sigue siendo Facebook, después Instagram y ya después Twitter en un lejano tercer lugar. Ahora, YouTube es un caso interesante. YouTube en México, a diferencia de otros países, en México YouTube es prácticamente igual el consumo de hombres y mujeres en cualquier grupo poblacional. Esto es muy distinto a los países, sobre todo primermundistas, en donde es una red muy masculina YouTube. En México no. En México está prácticamente 50 y 50 entre hombres y mujeres, independientemente del grupo etario que ustedes quieran revisar. Entonces, esto es interesante en México, y las búsquedas que se hacen en México, fíjense qué interesante. En primer lugar, videos, ahí no sé a qué se refieran, pueden ser videos de cualquier tipo, comédicos, musicales, etcétera. Ustedes saben que YouTube te autocompleta. Entonces aquí no nos dan muchos datos con ese primer hit, pero después tenemos canciones, después tenemos amor, películas, música. Fede Villevani, como ustedes saben, un influencer muy, muy popular en México. Después tenemos películas completas en español que la gente está buscando ahí en YouTube, música de banda, películas de terror o videos de terror, La Rosa de Guadalupe. Después tenemos películas completas, no solo en español, sino que tiene que ser en español latino. O sea, así con esa precisión está buscando el mexicano películas en México en YouTube. Música, cumbia, La Rosa de Guadalupe, Peso Pluma, videos de TikTok, películas, Minecraft y José José, sobre todo los viernes y sábados, les puedo asegurar. Facebook, 93 millones de mexicanos estamos en Facebook. De nuevo, es una de estas redes transversales que ocupan a todos los grupos poblacionales, y pues no hay mayor diferencia entre hombres y mujeres, pero fíjense cómo está la parte más gordita, digamos, de la pirámide en los grupos juveniles. Instagram, 49 millones de cuentas, vamos a cerrarlo en eso, y aquí sí es una red más femenina que masculina, sobre todo en la parte de gente joven y muy joven. Yo tengo un reporte de esto, si ustedes lo quieren checar, en hitpoint.mx, habla de ligue a través de Instagram, y que hoy básicamente la gente joven pues ya no es tan cool pedir el teléfono y mucho menos pedir el WhatsApp, sino lo primero que la gente joven y muy joven pide es el Instagram para enviarse mensajes directos a través de Instagram. Entonces, hay algo interesante, hay un estudio que lo pueden checar ahí en el portal de Hitpoint de cómo es que las personas muy jóvenes están interactuando con esta red. Y ya aprovechando esto, también hay reportes de TikTok, también hay reportes de las diferencias entre los Zoomers famosos y los Boomers, es decir, la gente que nació un poquito en el 2000, 2001, un poquito antes, y la gente que nació en la posguerra. Claramente ahí hay unas diferencias sustanciales de cómo perciben el mundo, entre otros reportes que pueden checar en mi portal Hitpoint MX. La cuestión de TikTok, como decíamos un segundo, en México son unas 85 millones de cuentas. Y vean aquí qué interesante. Vean aquí qué interesante. En el grupo muy joven es prácticamente hombre y mujer igual, pero en el grupo de adultos jóvenes estamos con un sesgo claramente masculino. Habría que investigar esto con mayor precisión. Yo no lo tengo así en mi reporte. A mí me salió casi mucho más sesgado hacia lo femenino, o casi 50 y 50, pero fíjense después el bajón que hay hacia grupos de mayores de 35 años. Eso es lo más interesante aquí, que es una red esencialmente juvenil, y es la red más visitada en México, ya cuando analizas el comportamiento de las personas, esta cuestión del TikTok.
Ya para ir cerrando, después tenemos redes un poco más especializadas, como puede ser LinkedIn, que no es cualquier cosa, que son 26 millones de cuentas. Y claramente aquí están las personas un poquito más mayores, claramente es el grupo más grandote ahí. Snapchat, fíjense, Snapchat son 15 millones de cuentas en México y está claramente sesgado hacia lo femenino. Habría que hacer un estudio con mucho mayor profundidad de Snapchat, pero vean la enorme diferencia que hay con respecto a los varones en el uso de Snapchat, que está muy especializado en la parte de la imagen, en la parte del video. Muchos de los elementos que aparecieron primero en Snapchat, ahora ya los trasladaron a TikTok, a Instagram y otras redes porque pegaron muy bien en Snapchat, tal vez en 2016, 2017, 2018, cuando Snapchat estaba subiendo en todo el mundo. Y después, digamos que los otros pues sí, básicamente se robaron las ideas que tenían ahí, incluyendo muchos videos cortos, videos que desaparecen, cómo es que consumes tus propios videos en Snapchat, la forma en que está diseñada la aplicación es claramente con un sesgo juvenil y sobre todo femenino. El famoso Twitter, ahora X, 17 millones de cuentas. Y fíjense aquí el sesgo es muy masculino y está sobre todo con grupos ya mayores. La gente muy joven básicamente no usa X Twitter en México. Pinterest, no tengo el desagregado aquí, pero es una red igual, es de consumo más que nada femenino, son 26 millones de cuentas, por si les interesa. Pinterest casi no lo tomamos en cuenta, pero Pinterest es un caso interesante de estudio que pueden checar ahí. Y con esto básicamente cierro la charla del día de hoy, la parte, digamos, del compendio de datos que les quisiera compartir y quedo a su disposición. Muchísimas gracias por su atención. Fue un gusto estar con ustedes. Quedo atento a preguntas, respuestas. Doctor Rogelio, lo que usted me diga, aquí estoy dispuesto a escuchar. Pues sí, la verdad es que son datos muy interesantes, reveladores, algunos contradictorios o difíciles de integrar, Así es, ¿no? Porque demuestran la complejidad de la realidad social, ¿no? Es como completamente. entre un reflejo, pero al mismo tiempo, pues es un zoom Ujú, especializado a, a la dimensión intersubjetiva, ¿no? En diferentes completamente. grupos. Y bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, recordarles de la próxima apertura del programa de doctorado en investigación de la comunicación. Aperturamos en enero 2026. Este es un programa doctoral que abre anualmente. Y bueno, al final, por si alguien quiere alguna pregunta relativa a informes del proceso de inscripción, con todo gusto yo me quedaré al final. Entonces, para ir cerrando esta conferencia magistral del doctor Eduardo Portas, quisiera pues preguntarle a las personas que nos acompañan, que nos hacen el favor de su presencia, preguntarle si alguien quiere preguntar. La cuestión es nada más abrir su micrófono y expresar su pregunta, o si lo prefieren por el chat, también yo puedo leer sus intervenciones, ¿no? Entonces, pues mientras se animan, preguntarte, doctor, me parece muy interesante esta cuestión del género. ¿A qué le Ujú. atribuyes esta diferencia notable en el caso mexicano? Eh, lo que puedo ver tanto en México como en otros países, doctor, es que claramente hay cuestiones, vamos, que no requerirían mayor diferenciación más que la cuestión social, que en general, esto no es solamente en México, sino que es comprobado en distintas poblaciones a nivel mundial, en general las mujeres son más hábiles socialmente y mucha de esa socialización se está mediando a través del teléfono, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, como dijimos hace un segundo. A lo que me refería, muchas de las limitaciones que tenemos de infraestructura, de seguridad, de contacto con otras personas, estas tecnologías están sustituyendo, digamos, a eso que haríamos en el mundo real. Y como las mujeres en general son más sociables y tienen esta parte más desarrollada en su sistema prefrontal, sobre todo en su sistema neurológico prefrontal, pues claramente lo están evidenciando a través de sus comportamientos digitales. Entonces, claro, estas son radiografías a nivel panorámico, pero para estudiarlo como con mucho más detalle, habría que hacer investigaciones cualitativas para entender un poco más las razones de uso. Estoy completamente consciente de eso, pero me parece que la radiografía en sí ya nos presenta para Latinoamérica y países que están con nuestras condiciones similares. Hay algo muy interesante con respecto al género, como
como preguntabas hace un segundo, doctor. Y otra pregunta que también me resulta muy interesante es que los jóvenes pasan más tiempo, ¿no? Ujú, Conectados usando. así es. La pregunta sería, aunque no lo abordas tú, ¿será que el tipo de educación donde, por ejemplo, algunas instituciones promueven mucho las plataformas para hacer tareas, para entregar tareas, para interacción? Es decir, se está desplazando, si no es que ya se eliminó el cuaderno Ujú, para tomar notas en la escuela. Y ahora las actividades de tarea en casa, pues también se ujú, están haciendo en una plataforma o se suben a una ujú, plataforma. ¿Habría alguna relación? Sé que tú no estás ujú. abordando este tema, entre la modalidad, la forma en que Ujú. las instituciones están desarrollando su ejercicio de enseñanza, con, Sí. habría una relación entre la educación, la forma como se está trabajando en clase con el uso de redes sociales. ¿Tú lo consideras? Yo diría completamente sí, y aquí funciona muy bien toda la cuestión de la ecología de medios, doctor, esta cuestión del entorno, si la gente ya está en el entorno en sí digital, va a ser muy natural que de una red salten a otra, independientemente del tipo de actividad que desarrollen ahí, ya sea la tarea, ya sea buscar información, ya sea compartir información. Yo creo que cuando nos metemos a esos entornos, va a ser cada vez más común que la gente no necesite salir de ese entorno si ya está ahí y está resolviendo como en la parte académica muchas de las solicitudes que les hacen en sus distintas actividades académicas diarias a través de las redes. Y como son estas macro redes en donde no solo puedes hacer la tarea, sino que puedes compartirla y puedes resolver tus dudas y puedes pasar el contenido de un lugar a otro con mucha facilidad, creo que se intensifique el uso en México de estas plataformas, justamente sobre todo durante y después de la pandemia, porque se volvieron sistemas pues prácticamente gratuitos para que fueran usados por millones y millones de personas, que no solo eso, que lo han reutilizado y lo están utilizando incluso más que en la pandemia. Esa es mi hipótesis, es decir, son Ujú, sustitutos de otras herramientas, como comentó hace un segundo, del cuaderno. Evidentemente son sustitutos de eso que antes dábamos por hecho que implicaba una educación, que implicaba ujú, ser instruido en un lugar como una institución académica, independientemente del nivel. Ahora lo estamos sustituyendo en un entorno en donde estas aplicaciones son de muy fácil acceso y sobre todo de muy fácil, que es un comportamiento, yo diría, compulsivo, diagonal, adictivo para seguir ahí. Y al momento de que siguen las personas ahí, pues se vuelve, claro, más común que hagan todo, que resuelvan todo tipo de solicitudes, mediando su realidad a través de estas distintas redes que hemos visto y sistemas integrados a estas redes. Es decir, varios blogs, varias plataformas de blogs muy grandes, en donde la gente escribe, literalmente hay que picar un botón y ese botón ya te lo manda a todas las redes sociales y esto tiene un buen rato ya difundiéndose en ese entorno. Entonces, si yo dejo una tarea para un blog escrito de un periodista en tal plataforma que yo le enseñé a utilizar, el mismo entorno los está obligando a estas personas, que pueden ser mis alumnos u otras personas de otras escuelas, a seguir en ese entorno con mayor regularidad y mediar su propia realidad a través de estas plataformas. Entonces, es un caso interesantísimo y me parece que el caso de México puede dar para muchas otras investigaciones, investigando con mucho mayor profundidad, claro, las razones de fondo. bien, parece muy interesante esto. Eric Pornoy nos pregunta o comenta, en cuanto a las búsquedas y términos que se usan, no veo mucho interés en búsquedas de noticias. ¿En dónde los mexicanos buscan noticias o acontecimientos nuevos? Me interesa mucho la información de videojuegos, más que nada ya que es algo que me llama mucho la atención. También se mostró el hábito de compras en móviles. ¿Podríamos ver de nuevo esta estadística, así como de entender los hábitos? Sí, la parte de noticias, Eric, muchas gracias por tu pregunta. La parte de noticias, aquí no lo desarrollé tanto, pero en México ya hay otros reportes de otras, sobre todo
casas que se dedican justamente como Reuters, como AP, como AFP, a investigar cómo está el panorama informativo en México. Y lo que sabemos desde hace unos años, no tiene mucho esto, pero cuando le preguntas a la gente cuál es tu principal fuente de información, 60-70% de la gente responde en número uno las redes sociales. Entonces la gente está obteniendo su principal medio de información, se están convirtiendo las redes en México. No se están convirtiendo, ya lo son, yo diría, yo lo afirmaría así. Hay un reporte muy interesante de la compañía Reuters, que seguramente conoces, uno de estos gigantes de la información a nivel mundial, de agencias noticiosas, sobre todo el ámbito financiero económico. En ese último reporte, hecho en conjunto con, me parece que es UNESCO o otro de estos organismos internacionales, en donde claramente se demuestra que en México, la gente, su principal fuente de noticias son las redes sociales. En Google, como viste, la gente no está buscando noticias, como acabas de ver. En México la gente busca el clima, busca la traducción, busca cómo divertirse, que esto, que el otro, pero no está buscando noticias, lo cual me parece sumamente relevante con respecto a lo que comentas. Y la cuestión de las compras en móviles, si quieres, me voy al panorama mundial. No lo tengo aquí en México, no está tan desarrollado, no recuerdo en este momento si viene eso desagregado, pero en los países en donde está gastando más la gente, como puedes ver aquí, Estados Unidos, Japón, China, etcétera, es donde están gastando más, porque claro, los dos primeros países son donde tienen un poder económico mucho más fuerte que nosotros, y México está en el lugar número 20, fíjate. A nivel mundial, en el consumo a través del móvil, en las compras que se hacen a través del móvil, México está en el lugar número 20 a nivel mundial. O sea, todavía hay un buen trecho que las compañías pueden utilizar para aumentar el e-commerce, para aumentar sus posibilidades de comercio a través de la red o a través de aplicaciones específicas. Entonces, esto me parece relevante, puede que te sirva, pero con muchísimo gusto lo puedo desglosar todavía más. Este reporte es muy largo, no me quise clavar demasiado en la parte del e-commerce porque está dividido por súper, está dividido por tecnológicos, por cuestiones de muebles, está muy, muy, muy fragmentado el reporte en cuestión de comercio electrónico. Y como tú bien sabes, la gente muy joven no necesariamente es la que tiene el mayor poder adquisitivo. Y este reporte lo trae como muy a manera general, pero con muchísimo gusto te recomiendo. Te voy a poner aquí en el chat, te voy a poner la página de la Asociación Mexicana de Internet, y ahí vienen reportes desagregados de cuánto gastan los mexicanos en apps, en qué están gastando, etcétera. Ahorita te lo coloco aquí en el chat, ese link, si lo quieres revisar por allá. Muy bien. Hay otra pregunta de Berenice. Pregunta Berenice, ¿se puede decir que en Latinoamérica compartimos la media de edad o al menos no estamos tan disparejos? En caso de ser así, y dado que algunos países de Sí, esta perdón. misma región compartimos características y situaciones sociales, se puede decir que serían muy similares los gustos y el comportamiento en esta cultura digital. Completamente, Berenice, completamente. Y esa es mi hipótesis central que deseo investigar con mucho mayor profundidad ya en investigaciones propias, comparando en la región las pequeñas diferencias que hay. Como tú bien dijiste, nosotros estamos básicamente en la media mundial de 29.9 años, más o menos, y otros países de Latinoamérica, que es en donde estoy yendo ahorita aquí a la gráfica, otros países de Latinoamérica están muy pegados a nosotros. Nosotros, como puedes ver aquí, estamos en 29.6 años. Es la media de México, ¿ok? Y hay otros países como Perú, que está prácticamente igual que nosotros. Por ahí tenemos Brasil, déjame investigar. Colombia está casi igual que nosotros. Argentina, Brasil están un poquito más arriba. Brasil, Chile, un poquito más. Pero realmente estamos en los 30 a nivel poblacional. O sea, el promedio poblacional, como tú bien dijiste, no solo compartimos eso, compartimos varios aspectos culturales, y la propuesta que yo les traigo el día de hoy es que la cultura digital que se está creando, distribuyendo, redistribuyendo, remezclando a través de estos distintos medios y artefactos es la que se está compartiendo regionalmente, tal vez con más fuerza, en todos estos países, como les digo, Paraguay, Colombia, México, Perú, etcétera, por la razón más obvia que tenemos, que es el lenguaje, pero hay otras razones que son del propio mundo digital. Es decir, son hábitos y son prácticas y son lenguajes y son características de los propios latinos
en la red que se han dedicado a fortalecer y van creciendo, creciendo, creciendo poco a poco y se hacen un grupo considerable cuando sumas los 600 millones de personas que somos en esta región del mundo. Entonces sí, yo diría totalmente que sí, Berenice, completamente. Bueno, muy bien. No sé si haya otra pregunta más de las personas que nos acompañan. Bueno, por la hora que es y para no abusar del tiempo del doctor Eduardo Portas, dejamos aquí la sesión. Me voy a permitir proyectar no es, esta evidencia, esta constancia de la impartición de tu conferencia magistral, la nueva cultura digital de los jóvenes en México, indicadores tecnológicos clave, al doctor Eduardo Porta Ruiz, de la Facultad de Muchísimas, Comunicación. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esta excelente charla. Yo voy a detener aquí la grabación y me voy a quedar unos minutos más por si alguien tiene el interés de preguntar algo particular sobre los procesos de inscripción del doctorado en investigación de la comunicación que aperturamos el próximo enero 2026. Doctor, muchas muchísimas gracias. gracias. Encantado. Buenas noches. Un Muchas placer. gracias, doctor Rogelio. Muchas gracias y mañana nos veremos con gusto. Muchísimas gracias. Sí, espero que les haya parecido interesante a los demás. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que estemos en contacto. Sí, gracias. Hasta mañana, doctor. Muchísimas gracias.